¿Sabes qué tiene de gracioso la política galáctica? Es igual que la política normal, solo que todos tienen tentáculos y el café es, de alguna manera, aún peor. La Cámara del Gran Consejo de la Federación Galáctica celebraba lo que, con generosidad, podríamos llamar una reunión normal de martes por la mañana. Imagínate las Naciones Unidas, pero con más baba y una atención médica significativamente mejor. El embajador Kleptos, del consorcio comercial regeliano, hacía lo que mejor sabía hacer: quejarse del papeleo. Por amor a los 7 nebulosos, Kleptos respiraba con dificultad a través de su respirador, agitando un fajo de formularios con sus 4 apéndices principales. Llevamos 500 rotaciones enviando avisos de cumplimiento al sector 7G, y no han respondido ni a uno. El canciller Bexar, un ser que parecía haber cruzado un pulpo con un archivador, suspiró dramáticamente. ¿Qué sistema atrasado está causando problemas ahora? El sistema del alma, tercer planeta. Se hacen llamar humanos. Kletox lo pronunció como si estuviera describiendo un sarpullido particularmente desagradable. La cámara del consejo estalló en el murmullo que cabría esperar de una sala llena de seres que jamás habían oído hablar de la Tierra, pero que estaban absolutamente seguros de ser mejores que lo que allí habitaba. Era el equivalente galáctico a una reunión de la Asociación de Propietarios, pero con más pavor existencial. Un momento, intervino el consejero Bit del colectivo Andrómeda, con su traductor crepitando por la estática. ¿Son estos los mismos humanos que no han asistido a una sola reunión obligatoria de la Federación en medio milenio? Los mismos, confirmó Klepto, revolviendo su papeleo con el entusiasmo de quien claramente había hecho de esto la profesión de su vida. Ni una sola respuesta a nuestros seminarios de integración cultural, nuestras actualizaciones de la regulación comercial, nuestros acuerdos de paz obligatorios, ni siquiera a nuestra bienvenida a la iniciativa de la cesta de frutas del barrio. Iniciativa de la cesta de frutas. La voz del canciller Bexar tenía el tono de alguien que acababa de darse cuenta de que su burocracia podría haberse descarrilado un poco. Era la subsección 47C del protocolo de contacto diplomático, explicó Kleptox a la defensiva. Fruta muy oficial y muy cara. Lo que nadie en esa sala quería admitir era que el sistema de comunicaciones de la Federación Galáctica era tan fiable como una tetera de chocolate. Los mensajes se perdían, se archivaban incorrectamente o se los comían los servicios postales espaciales, conocidos por su voracidad cuántica. Pero admitir eso significaría admitir que su gobierno galáctico, perfectamente organizado, estaba dirigido por incompetentes incapaces de entregar correo a un sistema solar que llevaba más de un siglo transmitiendo señales de radio. En fin, anunció el canciller Bexar con la autoridad de alguien que nunca había resuelto un problema, pero que era muy bueno creando comités para discutirlos. Supongo que tendremos que enviarles un mensaje más directo sobre el cumplimiento. Y ahí, como dicen, fue donde todo salió estrepitosamente mal. 3 semanas después, el almirante Jaque Bulldog Morrison disfrutaba de su café matutino en el centro de mando de la Coalición de Defensa de la Tierra cuando su oficial de comunicaciones, la teniente Torres, se acercó con la expresión que sugería que alguien le acababa de entregar una granada activa disfrazada de regalo de cumpleaños. Señor, hemos recibido lo que parece ser una comunicación oficial de algo llamado la Federación Galáctica, dijo Torres, sosteniendo una tableta como si fuera a morderla. Morrison, un hombre que se había ganado su apodo por ser tan terco como decían, tomó la tableta y leyó en silencio durante 30 segundos. Luego la volvió a leer. Después, dejó su café, miró a Torres directamente a los ojos y dijo: ¿Me está diciendo que llevamos 500 años recibiendo cartas enérgicas de burócratas espaciales, y nadie se molestó en revisar el buzón cósmico? Parece que sí, señor. El mensaje es, bueno, condescendiente, leyó Morrison en voz alta desde la tableta. Para los habitantes primitivos de Saúl 3, su continua ausencia a las reuniones obligatorias de la Federación constituye una grave infracción del protocolo galáctico.
Preséntese inmediatamente en la estación del Consejo Alfa 7 para una revisión disciplinaria y un entrenamiento de cumplimiento cultural. Hizo una pausa. Entrenamiento de cumplimiento cultural. Torres, ¿sabe qué es el entrenamiento de cumplimiento cultural? No, señor, pero suena como algo que me daría ganas de golpear a un extraterrestre. Eso es exactamente lo que suena. Morrison se levantó, hizo crujir los nudillos y sonrió. El tipo de sonrisa que históricamente había precedido a decisiones muy malas. Comuníqueme con la presidenta Chen, y Torres, empiece a calentar la flota. Señor, todas las naves que tenemos que puedan volar y luchar. Si estos monitores del Salón Galáctico quieren que la Tierra asista a su pequeña reunión, entonces, por Dios, asistiremos. 20 minutos después, Morrison se encontraba en una videoconferencia con la presidenta Chen, el secretario de Defensa Williams y una docena de funcionarios más, todos con la misma expresión de irritación apenas contenida que surge cuando alguien a quien no conoces te dice qué hacer. Aclaro, dijo la presidenta Chen, reclinándose en su silla. Hemos sido miembros de algún club de campo galáctico durante siglos. Hemos estado faltando a sus reuniones porque nunca recibimos las invitaciones, y ahora nos amenazan con detención. Eso es más o menos lo que se necesita, señora presidenta, respondió Morrison. Aunque yo lo llamaría menos un club de campo y más una asociación de propietarios cósmica con delirios de grandeza. Y su recomendación. La sonrisa de Morrison podría haber animado a una pequeña ciudad. Bueno, nos pidieron que asistiéramos a su reunión. Yo digo que asistamos. Nos presentamos. Seguimos sus protocolos y demostramos exactamente por qué no se envían mensajes pasivo-agresivos a una especie que descubrió las armas nucleares antes de que nosotros supiéramos cómo llevarnos bien. Almirante Morrison, el secretario de Defensa Williams intervino. ¿Sugiere que respondamos a una propuesta diplomática con una demostración de fuerza? Sugiero que respondamos a una propuesta diplomática con el protocolo diplomático adecuado. Quieren que vayamos a su reunión. Iremos a su reunión. Quieren una demostración de nuestras capacidades. Las demostraremos. El hecho de que ambas cosas sucedan, involucrar a 1000 naves estelares fuertemente armadas es solo una feliz coincidencia. El presidente Chen guardó silencio un largo momento y luego asintió lentamente. Hágalo. Pero Morrison, trate de no iniciar una guerra intergaláctica en su primer día. Sin promesas, señora presidenta. De vuelta en la estación del Consejo Alfa 7, la Federación Galáctica estaba celebrando lo que podríamos llamar una celebración. Si eres de los que celebran recibir una respuesta contundente de su molesto vecino, eso es una respuesta. Anunció el embajador Kleptox, prácticamente vibrando de emoción al irrumpir en la cámara del Consejo. Los humanos respondieron a nuestro aviso de cumplimiento. El canciller Bexar levantó la vista de su informe matutino con la satisfacción que da tener razón en algo completamente equivocado. Excelente. Confío en que se disculpen debidamente por sus siglos de rudeza. Bueno, Kleptos evadió el tema. Dijeron que asistirían a la próxima reunión programada. Verá, a veces una mano firme es justo lo que necesitan estas especies primitivas. Bexar se recostó en su silla con la confianza de alguien que nunca ha conocido a un humano. Supongo que están suplicando un trato indulgente. El mensaje era bastante breve. Solo decía, estaremos allí. El consejero Beep, del colectivo Andrómeda, se inclinó hacia adelante con interés. Eso es todo. Sin groserías, sin promesas de mejorar. Los humanos probablemente son demasiado primitivos para entender el lenguaje diplomático adecuado, sugirió el consejero Sepr, un ser que parecía haberle dado un título en derecho a una mantis religiosa. Deberíamos preparar materiales educativos apropiados sobre la civilización galáctica. Ya he organizado un seminario completo sobre cumplimiento cultural, dijo Klepto con orgullo. 6 horas de presentaciones obligatorias sobre la etiqueta de la Federación,
seguidas de un examen escrito y una discusión grupal sobre los beneficios de la unidad galáctica. La sala del consejo se llenó con el tipo de murmullos de satisfacción que sugería que todos los presentes estaban a punto de aprender una lección muy costosa sobre suposiciones. ¿Qué deberíamos hacer con la seguridad?, preguntó el consejero F., el enlace militar de la estación, quien tenía la distinción de ser la única persona en la sala con experiencia real en combate. Seguridad, rió el canciller Vestar con la clase de risa desdeñosa que históricamente precedió. Cosas muy malas les están sucediendo a políticos demasiado confiados. Consejero F., estamos tratando con una especie que tardó 500 años en confirmar su asistencia a una reunión. No creo que representen una amenaza para la seguridad. Pero señor, nuestros informes de inteligencia sugieren que tienen un ejército bastante impresionante. Los informes de inteligencia pueden ser engañosos. Bexar hizo un gesto de desdén. Cualquier especie lo suficientemente avanzada como para amenazar a la Federación se habría unido a nosotros hace siglos. El hecho de que hayan estado escondidos en su pequeño rincón del espacio demuestra que no son una preocupación. Mientras tanto, en los niveles inferiores de la estación, las diversas especies alienígenas ya estaban haciendo apuestas sobre cómo iría la reunión humana. Los regianos apostaban a que los humanos se rendirían en la primera hora. Los andromedanos apostaron por una capitulación completa antes de que terminaran las ceremonias inaugurales. Los centuranos, siempre pesimistas, pensaron que los humanos podrían aguantar hasta el almuerzo antes de aceptar lo que exigiera el consejo. Nadie, y quiero decir nadie, apostaba por lo que realmente estaba a punto de suceder. Bueno, entonces, anunció el canciller Bexar, dando la se da por terminada la reunión. Supongo que deberíamos prepararnos para nuestros invitados, asegurarnos de que los materiales de apoyo estén listos y quizás deberíamos tener algunas de esas cestas de fruta a mano. Tengo el presentimiento de que esta será una experiencia muy educativa. Tenía razón en eso último, pero no de la forma que esperaba. La estación del Consejo Alfa 7 era lo que podríamos llamar la joya de la corona de la burocracia galáctica. Una enorme estación en forma de anillo que albergaba el gobierno de la Federación. Orbitaba una conveniente estrella de neutrones y tenía todo el encanto de una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados diseñada por un comité. Esa mañana en particular, estaba a punto de convertirse en el escenario del incidente diplomático más memorable de la historia galáctica. El teniente comandante Hayes, oficial de enlace humano de la estación, fue el primero en notar algo inusual en los sensores de largo alcance. Hayes había sido asignado a la estación hacía 3 meses como parte de un programa de intercambio cultural, que era la forma educada en que la Federación indicaba que querían vigilar a la extraña nueva especie. Casualmente, ella también era la única persona en toda la estación que tenía idea de lo que los humanos eran realmente capaces. Señor, llamó Hayes al operador del sensor regeliano, con una voz que transmitía una cautelosa neutralidad que sugería que estaba a punto de darle una muy mala noticia. ¿Ve lo que yo veo en la rejilla exterior del sensor? El operador del sensor, un ser llamado Clax, que tenía 6 ojos y aún así se las arreglaba para pasar por alto detalles importantes, miró sus pantallas con el interés casual de quien consulta el tiempo. Solo se acercaban algunas naves del sistema Alma, probablemente una pequeña nave diplomática y tal vez 1 o 2 escoltas. Hayes miró su propia pantalla, donde la computadora contaba amablemente los contactos. El número seguía subiendo. Clax, ¿cuántas son 1 o 2 escoltas en tu opinión profesional? O, tal vez una docena de naves como máximo. Estas especies primitivas siempre sobrecompensan. Clax. La computadora acaba de alcanzar los 800 contactos y sigue contando. Hubo un momento de silencio que se podría haber cortado con un cuchillo si los cuchillos funcionaran en el vacío del espacio. Entonces Clax emitió un sonido que su traductor interpretó como defecación. En cuestión de minutos, todas las alarmas de la estación sonaban como un avancée con un megáfono. La pantalla principal del centro de mando se encendió,
mostrando lo que solo podría describirse como la vista más hermosa y aterradora de la galaxia. 1000 naves terrestres descendiendo del hiperespacio en perfecta formación. No eran naves cualquiera. Eran el tipo de naves que construían los ingenieros humanos cuando realmente querían dejar claro su propósito. Acorazados que parecían capaces de destruir planetas. Cruceros repletos de armamento suficiente para esterilizar sistemas solares. Destructores que se movían con la gracia depredadora que sugería que eran muy buenos en su trabajo. Y en el centro de todo, la nave insignia, la determinación de la UES, un temible no tan masivo como para tener su propio campo gravitatorio y tan fuertemente armado que sus sistemas de armas requerían su propio código postal. El canciller Bexar disfrutaba de su meditación matutina cuando su ayudante irrumpió en sus aposentos con el tipo de pánico que suele reservarse para la naturaleza. Desastres o auditorías fiscales. Señor, necesita ver esto. ¿Qué podría ser tan importante que Bexar se detuviera a media frase al ver la pantalla táctica? 1000 puntos rojos rodeaban la estación en una esfera perfecta, cada uno representando suficiente potencia de fuego para arruinarle el día a alguien. Esos, susurró. Los humanos, señor, están aquí para la reunión. En el puente de la determinación, el almirante Morrison se lo pasaba en grande. Se había puesto su mejor uniforme de gala, el que tenía todas las medallas que lo hacían parecer un árbol de Navidad militar, y observaba las frenéticas comunicaciones de la estación alienígena con la satisfacción que da el trabajo bien hecho. Almirante, informó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo aproximadamente 300 mensajes entrantes de la estación. La mayoría parecen ser variaciones de qué demonios está pasando y, por favor, no disparen. ¿Alguna respuesta oficial del Consejo? Nada todavía, señor, aunque detecto un lenguaje bastante ambiguo en su comunicación interna. Morrison asintió pensativo. Denles un minuto más para comprender la situación y luego abrir un canal con la Cámara del Consejo. Al abrirse el canal, la imagen de Morrison apareció simultáneamente en todas las pantallas de la estación. Parecía exactamente lo que era. Un oficial militar de carrera que había pasado 40 años aprendiendo a proyectar autoridad y que ahora disfrutaba muchísimo haciéndolo. Buenos días, canciller Bexar, dijo Morrison con una sonrisa cortés que no le llegó a los ojos. Almirante Jaque Morrison, Coalición de Defensa de la Tierra. Entiendo que quería reunirse con nosotros para hablar sobre nuestro historial de asistencia. Bexar, que había pasado los últimos 5 minutos intentando averiguar cómo rendirse ante alguien que no lo había atacado, logró balbucear. Almirante Morrison, esto es muy irregular. Esperábamos una sola nave diplomática, no una flota. La sonrisa de Morrison se ensanchó. Bueno, canciller, su mensaje enfatizó la importancia del protocolo adecuado y de causar una buena primera impresión. Queríamos asegurarnos de seguir los estándares galácticos para las visitas diplomáticas. Esto es una demostración de fuerza. Para nosotros, canciller, es martes por la mañana. Pensamos que si íbamos a llegar 500 años tarde, mejor que hiciéramos una entrada. La gran cámara del Consejo había sido diseñada para intimidar. Techos altos y abovedados, asientos dispuestos en un anfiteatro perfecto que miraba hacia abajo a quien tuviera la mala suerte de estar en el centro, y una iluminación que parecía elegida específicamente para hacer que todos parecieran culpables de algo. Era el tipo de sala donde las civilizaciones galácticas venían a sermonear sobre sus defectos. Hoy, sin embargo, la intimidación iba en la dirección equivocada. El almirante Morrison se había transportado con exactamente 2 escoltas y estaba de pie en el centro de la cámara como si fuera el dueño del lugar. No estaba nervioso. No se disculpaba. Se comportaba con la autoridad informal que emanaba de saber que tenía 1000 naves de guerra estacionadas afuera, y todos en la sala eran plenamente conscientes de ello. El canciller Bexar había logrado recomponerse lo suficiente como para declarar la sesión abierta, aunque su voz temblaba,
sugiriendo que se esforzaba por no pensar en la situación táctica que se desarrollaba al otro lado de su ventana. Almirante Morrison comenzó Bester, consultando sus notas con la desesperada esperanza de que el procedimiento adecuado pudiera solucionar la situación. Está aquí para abordar el incumplimiento de la Tierra con los protocolos obligatorios de la Federación durante los últimos 5 siglos. Morrison miró a su alrededor con la expresión que tendría si alguien le explicara que estaba en problemas por no asistir a una reunión a la que nunca fue invitado. Canciller, antes de hablar de mis supuestos fallos, tengo algunas preguntas sobre sus supuestos protocolos. Nuestros protocolos no son supuestos, almirante. Son la ley galáctica establecida. ¿Lo son? Porque he estado leyendo. Morrison sacó una tableta y comenzó a hojearla con el interés despreocupado de alguien que ha pasado un tiempo considerable preparándose para este momento. Según la sección 12D, según la Carta de la Federación, todas las especies miembro deben ser contactadas formalmente y se les debe dar tiempo suficiente para responder a las comunicaciones gubernamentales. ¿Qué constituye exactamente un tiempo adecuado? ¿Canciller? Bexar se removió incómodo. Bueno, eso depende de la urgencia de la comunicación. Ya veo. ¿Y qué constituye un contacto formal? Canales diplomáticos oficiales. Por supuesto. Morrison asintió pensativo. Entonces, ¿me está diciendo que durante 500 años ha estado enviando comunicaciones diplomáticas oficiales a través de lo que llama canales establecidos? ¿Podría explicar por qué las redes de comunicación de la Tierra nunca recibieron ni uno solo de estos mensajes? La cámara quedó en silencio. Era el tipo de silencio que sugería que todos los presentes acababan de darse cuenta de que estaban a punto de presenciar una ejecución muy pública y no estaban seguros de quién sería el receptor. El embajador Kleptos, quien había impulsado esta reunión, se aclaró la garganta con nerviosismo. Quizás hubo algunas dificultades técnicas con la red de comunicación cuántica. ¿Dificultades técnicas?, repitió Morrison lentamente. Entonces, está admitiendo que su sistema de comunicación ha estado fallando durante 5 siglos. En lugar de investigar el problema, decidió, para amenazar a la especie con la que no se habían podido comunicar. Mire, almirante. No, canciller, mire aquí. La voz de Morrison transmitía una autoridad serena que hizo que todos en la cámara se interesaran de repente por sus zapatos. Permítanme explicarles cómo se ve esto desde la perspectiva de la Tierra. Llevamos siglos ocupándonos de nuestros propios asuntos, desarrollando lentamente nuestra tecnología, explorando nuestro espacio local, en general, siendo buenos vecinos. Entonces, un día, recibimos un mensaje de un grupo de extraterrestres de los que nunca hemos oído hablar, diciéndonos que estamos violando leyes que nunca hemos visto y exigiendo que nos sometamos a algo llamado entrenamiento de cumplimiento cultural. Morrison empezó a caminar lentamente por la cámara, sus botas repiqueteando en el suelo pulido a un ritmo que, de alguna manera, sonaba ominoso. Canciller, he sido oficial militar durante 40 años y he aprendido que cuando alguien te amenaza con consecuencias por violar reglas que desconocías, generalmente hay 2 explicaciones. O estás tratando con burócratas incompetentes que no pueden dirigir un gobierno como es debido, o se trata de una extorsión. Almirante Morrison, no es posible que esté insinuando. No estoy insinuando nada, canciller. Estoy exponiendo hechos. Primer hecho, su sistema de comunicación no funciona. Segundo hecho, en lugar de arreglarlo, decidió amenazarnos. Tercer hecho, claramente no se molestó en investigar que amenazaba. Morrison se detuvo y se giró para encarar al canciller directamente. Así que esto es lo que va a pasar. La Tierra está dispuesta a participar en esta federación suya, pero lo haremos como iguales, no como estudiantes de su programa de adecuación cultural. Estableceremos relaciones diplomáticas adecuadas, participaremos en debates relevantes y contribuiremos a la civilización galáctica a nuestra manera. ¿Y si nos negamos?, preguntó Bexar, aunque su voz sugería que ya sabía la respuesta. Morrison sonrió.
Y era el tipo de sonrisa que históricamente había precedido a cosas muy malas que le sucedían a políticos demasiado confiados. Canciller, usted pasó 500 años ignorándonos, y luego nos amenazó cuando no respondimos a los mensajes que nunca recibimos. Respondimos presentándonos a su reunión con el protocolo de escolta adecuado. Diría que la pelota está en su tejado. El consejero Beep, del colectivo Andrómeda, se inclinó hacia adelante con nerviosismo. Almirante, seguro que podemos llegar a algún acuerdo. Oh, claro que podemos llegar a un acuerdo. Morrison asintió. Esto es lo que propone la Tierra. Primero, arregle su sistema de comunicación para que esto no vuelva a suceder. Segundo, establezca una misión diplomática adecuada en la Tierra con autoridad real para negociar, no solo para dar sermones. Tercero, trate a la Tierra como miembro de pleno derecho de esta federación, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. Y a cambio, el canciller Bexar pidió, y a cambio, consideraremos no presentar una queja formal ante quienquiera que se haga pasar por las fuerzas del orden galáctico de aquí sobre sus fallos de comunicación, sus amenazas contra una especie soberana y su incompetencia general en el manejo de los protocolos de primer contacto. La Cámara guardó silencio durante un largo rato. Entonces, el embajador Kleptox, quien había iniciado todo este lío, levantó un apéndice tentativo. Almirante, ¿qué implicaría exactamente esta queja formal? La sonrisa de Morrison podría haber dado energía a una pequeña ciudad. Bueno, embajador, imagino que implicaría una investigación detallada sobre cómo el sistema de comunicación de la Federación ha estado fallando durante siglos, seguida de una revisión exhaustiva de sus protocolos de primer contacto y probablemente algunas preguntas incómodas sobre cómo ha estado tratando a otras especies que no tenían la capacidad militar para exigir un trato adecuado. Fue, reflexionó Morrison, probablemente la negociación diplomática más efectiva de la historia de la humanidad. Nada como 1000 naves de guerra para que la gente se interesara repentinamente en encontrar soluciones mutuamente aceptables. 3 horas después, el almirante Morrison se encontró firmando lo que debía ser el tratado redactado con más prisa de la historia galáctica. El Consejo de la Federación Galáctica, ante la disyuntiva de admitir su incompetencia o explicar a sus electores por qué habían iniciado una guerra con una especie que se presentaba a las reuniones con Dreadnoughts, había elegido el camino de menor resistencia. Es decir, le habían dado a la Tierra todo lo que quería y fingieron que había sido idea suya. Bueno, permítanme asegurarme de que lo entiendo bien, dijo Morrison, revisando el documento con una atención que sugería que disfrutaba cada palabra. La Tierra ahora es miembro de pleno derecho de la Federación con soberanía total sobre nuestro territorio, poder de veto sobre cualquier legislación que afecte al espacio humano y el derecho a establecer nuestros propios protocolos diplomáticos. Correcto, almirante. El canciller Bexar confirmó, firmando su parte del tratado con el entusiasmo de quien acepta una endodoncia. Y a cambio, la Tierra acepta participar en las actividades de la Federación y respetar la ley galáctica establecida. La ley galáctica que realmente funciona, no la que depende de un sistema de comunicación unido con cinta adhesiva espacial y esperanza. Sí, almirante. Esa ley galáctica. Morrison asintió pensativo. Y para que quede claro, cuando dice participar en las actividades de la Federación, se refiere a que enviaremos representantes a las reuniones a las que realmente se nos invite, no a que nos sometamos a un entrenamiento de conformidad cultural diseñado por personas que pasaron 5 siglos sin entregar el correo. Correcto, almirante. Excelente. Morrison se levantó y estrechó la mano de cada uno de los miembros del consejo, un gesto que habría sido conmovedor de no ser porque la mitad parecían estar a punto de vomitar. Creo que este es el comienzo de una hermosa amistad. Al concluir la ceremonia formal, Morrison activó su comunicador. Almirante Morrison, a todas las naves, retírense al estado de alerta normal. Parece que, después de todo, seremos vecinos. La respuesta de su flota fue inmediata y profesional,
pero Morrison percibió un matiz de diversión en la voz de su oficial de comunicaciones. «Entendido, almirante. ¿Deberíamos prepararnos para extender las tareas diplomáticas?» «Negativo. Realizaremos patrullas rotatorias por este sector regularmente como parte de nuestras nuevas responsabilidades como miembros de la Federación, pero la mayor parte de la flota puede regresar a casa. Dejemos la determinación y un pequeño grupo de escolta para establecer nuestra presencia diplomática permanente». «Entendido, señor». La tripulación pregunta si deben actualizar los registros de misión de la nave. Morrison sonrió. «Dígales que lo registren como contacto diplomático exitoso con vecinos galácticos y recuérdeles que cuando la Tierra hace diplomacia, lo hacemos como es debido». Mientras el grueso de la flota humana emprendía su viaje a casa, Morrison se encontró a solas con la teniente comandante Hayes, quien observaba los acontecimientos con una expresión que sugería que aún procesaba lo que acababa de presenciar. «Almirante», dijo Hay con cautela, «¿acabamos de conquistar la galaxia por accidente? Como no conquistamos nada, solo señalamos que si vas a amenazar a alguien, probablemente deberías asegurarte de poder respaldarlo». Morrison observó las naves restantes de su grupo de escolta, elegantes y letales, incluso en reposo. Además, conquistar implica que queríamos gobernar este lugar. Créame, teniente comandante, lo último que la Tierra quiere es ser responsable de un gobierno galáctico incapaz de repartir el correo. Entonces, ¿qué pasa ahora, señor? Morrison consideró la pregunta mientras observaba cómo las naves alienígenas le cedían a las suyas un espacio muy respetuoso. Ahora, volvemos a casa y le explicamos al presidente Chen que nos unimos accidentalmente a un gobierno galáctico. La Tierra es ahora una potencia importante en la política interestelar, y quizá deberíamos considerar ampliar nuestro núcleo diplomático. Y la Federación, va a pasar los próximos años averiguando cómo dirigir un gobierno que realmente funcione, en lugar de solo fingir que funciona. Van a arreglar su sistema de comunicación, establecer protocolos adecuados de primer contacto y probablemente analizarán a fondo cómo han tratado a otras especies que no tuvieron la capacidad de oponerse. Hayes guardó silencio un momento y luego preguntó, «Señor, ¿cree que aprenderán de esto?» La sonrisa de Morrison era la clase de sonrisa que históricamente había precedido a desarrollos muy interesantes en la historia de la humanidad. Hayes, acaban de descubrir que el universo está lleno de especies que aún no conocen, y algunas de ellas podrían no ser tan pacientes como nosotros. Aprenderán, quieran o no. Mientras la determinación de la UE se asentaba en su nuevo rol como presencia diplomática permanente de la Tierra, Morrison se encontró pensando en la lección que acababan de enseñarle a la galaxia. Era una lección simple, en realidad, pero importante. Si vas a ignorar a tus vecinos durante 500 años, más te vale esperar que se sientan diplomáticos cuando finalmente decidas presentarte. Y si se presentan a tu reunión con 1000 naves de guerra, más te vale esperar que se sientan muy diplomáticos. La galaxia, reflexionó Morrison, estaba a punto de convertirse en un lugar mucho más interesante. Y por primera vez en 5 siglos, la Federación Galáctica iba a tener que aprender a comunicarse de verdad con sus miembros en lugar de simplemente hablarles. Era, pensó, probablemente el mejor resultado posible para todos los involucrados, incluso si se hubieran necesitado 1000 naves de guerra para lograrlo.